Bueno, pues ¿qué tal amigos que ven los videos de Verún Política? Hoy estamos aquí charlando sobre el espectro político, sobre los términos izquierda y derecha. Tenemos un invitado para el canal, profesor Víctor Iván Gutiérrez. Tiene estudios de maestría y doctorado en historiografía. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y profesor a nivel licenciatura y maestría en Casalam, donde yo lo conocí. Y pues puedo dar fe de que su labor como investigador y docente es excelente. Aparte, nos pareció muy pertinente invitarlo porque aparte de ser todo un estudioso de la historia, de las ciencias sociales, de teoría de la historiografía y del pensamiento crítico contemporáneo, le interesan mucho las cuestiones que vamos a abordar hoy en día, siendo que incluso en el mundo académico no muchos se interesan por definir o tratar de definir la izquierda, la derecha, la vigencia de dichos términos y cómo se han resignificado a lo largo del tiempo. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera decir las posturas que existen con respecto a este tema, porque ya sabemos que en los comentarios van a empezar con que no, izquierda y derecha es tal cosa. Entonces, a ver si nos salen primero dichas posturas aquí en esta lista que tengo. Primero quiero Izquierda y hablar de las derecha es cuando todos quieren ser pobres en la izquierda o cuando todos quieren ser ricos en el capitalismo. Eso es la izquierda. Así, sí, eso es lo que dicen. Nada, pues voy a empezar con las posturas que niegan la existencia, la vigencia o la pertinencia del espectro político. Digamos, la izquierda y derecha, en el sentido en que lo estamos utilizando, evidentemente nos referimos al espectro político. Las posturas que niegan la existencia sería, pues primero, la de Migala, es una postura que no la inventaron ellos, pero son los que la han popularizado, según la cual, pues todos estamos tratando de encontrar una identidad, todos estamos buscando una identidad, una tribu, y queremos, pues, descalificar a otras personas o a otras ideas, movidos básicamente por cuestiones biológicas. Una segunda postura que niega la existencia, pertinencia o vigencia del espectro político sería la postura de que la izquierda y la derecha son fantasmas que solamente sirven para dividirnos cuando lo que deberíamos hacer es buscar la prosperidad. Mucha gente argumenta así. Otros dicen que la izquierda y derecha son términos anacrónicos que si llegaron a tener sentido fue en la Francia del siglo XVIII y después perdieron todo sentido. Y la última postura negacionista popular que conozco es la que dice que izquierda y derecha son términos anacrónicos que dejaron de tener sentido con la caída de la Unión Soviética. Finalmente, sigo con las posturas acerca del espectro político que dan fe de que sí existe o consideran que sí existe un espectro político o que sí es válido hablar de él hoy en día. Son las más comunes, que la izquierda busca la igualdad mientras que la derecha busca la libertad, eso dicen algunos. Unos dicen que la izquierda busca proteger a los desamparados mientras que la derecha busca proteger a los privilegiados. Otra postura sería que la izquierda es colectivista, la derecha individualista. También discrepo. Hay otra postura que dice que la izquierda busca el progreso de la sociedad, mientras que la derecha busca conservar lo anterior, conservar la tradición. Otra postura dice que la izquierda quiere una mayor intervención estatal en la economía, mientras que la derecha quiere que el Estado sea parte. Tendríamos la postura de Nolan, según la cual la izquierda y la derecha serían un plano cartesiano, donde habría una izquierda liberal, una izquierda autoritaria, una derecha liberal y una derecha autoritaria. Estaría la postura de Bobbio, según la cual todo tiene que ver con una cuestión de actitud hacia la desigualdad, queriendo la izquierda reducir la desigualdad, suprimirla o evitarla, y la derecha la consideraría natural, inevitable o incluso benéfica para la sociedad. Y finalmente la postura positivista, así la nombré yo, que es la izquierda y la derecha las define el consenso académico y son lo que el consenso dice que son. Esa sería la mayoría de las posturas que enumeré, que conozco. Ahí si ustedes saben más o quieren hablar de más me dicen. Y bueno, dejé de lado posturas ridículas como de que la izquierda quiere todo regalado, la derecha trabajar, la izquierda busca el bien, la derecha el mal, la izquierda y la derecha son los pretextos de los políticos para enriquecerse. ¿Y para qué hablar de izquierda y derecha si de lo que se trata es de actuar? Esas son las posturas que considero son descartables porque son dichos al aire. Y pues habiendo introducido aquí el tema, pues se los dejo sobre la mesa para que lo discutamos, para que agreguen, para que platiquemos. Te cedo la palabra, Víctor. ¿Qué opinas de todo esto y cuál es tu opinión sobre este tema? Pues hola, buenas noches.
a todos ustedes, en particular un agradecimiento a ti, Ulises, a ti, Bieber, por haberme invitado a charlar con ustedes sobre un tema tan vigente en estos días y que creo que es importante hacer énfasis en que fuera de aquellas palabrerías que se decían allá por la mitad de los años 90 y principios de los años 2000 de que la izquierda había muerto, pues yo creo que es importante en el contexto contemporáneo pues discutir sobre estos puntos, ¿no? Ahora, yo quisiera comenzar planteando lo siguiente. A mí me pareció muy buena tu taxonomía de este mapeo que expresas en torno a la izquierda y la derecha. Yo quisiera poner ahí sobre la mesa lo siguiente, que es de manera concreta lo que tiene que ver con la discusión contemporánea acerca de que ya la izquierda y la derecha han sido conceptos que han entrado en desuso y que han emergido dos nuevas categorías para referir el comportamiento del espectro social. Estas categorías, según algunos autores, las han denominado como globalismo versus nacionalismo o estatismo. Creo que esta postura tiene dos razones de ser. Por una parte, esto que decíamos hace un momento, del desencanto ante todos los discursos académicos, intelectuales que entraron en crisis después de la caída del muro de Berlín, pero sobre todo están en boga para tratar de comprender lo que está sucediendo en este mundo contemporáneo, sobre todo a partir del ascenso de Trump y del trumpismo a la presidencia de los Estados Unidos. Creo que este fenómeno ha alentado este reforzamiento de dicha dicotomía, porque a los ojos de la gente pareciera ser que Trump encarna algunos principios de lo que tradicionalmente se ha denominado como izquierda. Por ejemplo, Trump es un personaje que, al igual que otros actores políticos que se adscriben bajo las coordenadas tradicionales de la izquierda, pues ha estado inmerso en conflictos permanentes en contra de los medios de comunicación hegemónicos. Otra característica que también ha acompañado a Donald Trump es esta negación ante la injerencia y ante la importancia de los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la ONU o algunos tratados, y entre ellos también algunas regiones como la Unión Europea. Y de igual forma, esta postura o cercanía que Trump ha tenido en relación con las masas, tanto es así que no solamente se necesita hablar de Trump como una figura ahí aislada, sino se debe de hablar de Trump y el trumpismo, que son todos estos miles de ciudadanos que han sido desplazados de la sociedad estadounidense en los últimos 40 años de políticas neoliberales y que han desarrollado ciertas actitudes que también dentro del lenguaje y de la fraseología de la ciencia política se les ha denominado como de extrema derecha por ser xenófobos, ser excepcionalistas y sobre todo por un dato muy importante, por estar armados. Y finalmente, porque también Trump, al igual que otros actores políticos que tradicionalmente se han denominado de izquierda, está en contra de las élites políticas internas de Estados Unidos. Concretamente con lo que se ha denominado como el Deep State, que, pues, como sabemos, está compenetrado por algunos llamados poderes fácticos. No me gusta mucho esa categoría, pero lo uso provisionalmente, como por ejemplo las agencias de espionaje, como por ejemplo el capital financiero, la industria armamentística, la gran industria farmacéutica, la Big Data, es decir, las empresas de Silicon Valley, entre otros. Entonces, ya para ir terminando mi primera intervención, esta nebulosidad, esta aparente paradoja y confusión que a más de uno los ha hecho dudar, de que pareciera ser que Trump no es de derecha. Exactamente ese personaje que los medios de comunicación han pintado, sino que pues pareciera ser que es otra cosa.
Sin embargo, mi hipótesis, y ojalá y se pueda abordar sobre ese tema, es que hay dos hipótesis provisionales que emergen sobre la marcha. Por una parte, que esto es un pensamiento de carácter formal. ¿Qué quiere decir eso? Que está tomando en consideración la forma en cómo aparece el fenómeno o la realidad social. No penetra las profundidades, a la razón de ser de ese fenómeno, se nos quedan las formas. Y sí, en las formas es muy parecido a otra cosa. Y el otro punto que me parece muy importante, que creo que es lo que nos tiene aquí, es que precisamente para entender la razón, el núcleo de este problema, pues pareciera ser que estas categorías como lo nacional versus lo global o globalista, pues son insuficientes porque solamente tienen una cualidad descriptiva. Sí, en efecto, está mencionando que el mundo se está dividiendo en los bloques nacionalistas, los bloques globalistas, y hay una disputa, la cual es cierto, pero no hace énfasis en las diferencias ni en las razones de ser entre unos y otros. Tanto es así que, por ejemplo, la comentocracia oficial mexicana pone en un mismo saco a Trump y del trumpismo exactamente, y Sí, sí. a López Obrador y a López Obradorismo. Y tal vez parece que la cosa se viene a complicar más porque hay alguien, inclusive después de que Trump maltrató a Enrique Peña Nieto, pues pareciera ser que López Obrador terminó domando a la fiera, ¿no? Sí, Entonces, parecía bueno, que le caían mejor. exactamente, entonces yo lo pongo de manera provocativa sobre la mesa y ojalá y también se pueda abordar sobre este punto y Profe, sobre nada otros más más que ustedes sugieran. para preguntarte justamente este tema que estás diciendo, que tienes toda la razón y justo me parece muy pertinente lo que dices, una de las críticas más recientes, que también yo encuadraría dentro de la taxonomía de negacionismo de la vigencia de izquierda y derecha, es precisamente, y corrígeme si me equivoco, esta postura de ya no hay izquierda y derecha, sino globalismo y nacionalismo. Un Así poco es. lo que dice a veces Jalife, Miklos Lukács, hay varios autores Thierry eh, Maison. sí, gente de izquierda como gente de derecha que llegan a decir esta nueva dicotomía. Eh, Liber, algo que quieras agregar aquí de lo que Por está supuesto, platicando el profe y yo. por supuesto. Pues aquí abordó dos temas que se me hacen los más importantes. La dicotomía entre el nacionalismo y el globalismo, que aunque en efecto es real, no quiere decir que los términos de izquierda y derecha sean caducos, como por ejemplo Alfredo Jalife Rame suele repetir en cada conferencia que da, en cada video que sube a su canal de YouTube, por ejemplo. Porque si bien en ocasiones la izquierda y la derecha parecieran haber dejado de existir porque, de hecho, históricamente ambas se han ido acercando al centro, siguen existiendo como categorías, aunque por supuesto también es importante hablar de nacionalismo y globalismo. Y llevo al otro punto, que es cómo se llega a desdibujar la izquierda y la derecha, esa diferencia, cómo se llega a desdibujar, principalmente por cuestiones como las que aborda el profesor Iván, características izquierdistas, que bien supongo que estarían los tres de acuerdo conmigo en que Trump definitivamente no es de izquierda, aunque en efecto tenga algunas características. Exacto. Este desdibujamiento me llevó a recordar una entrevista que leí de un escritor italiano llamado Diego Fusaro, y que no he leído nada más de él porque sus trabajos solo están en italiano, y llega a escribir cosas como que votar por Trump es un acto revolucionario. Escribió por ahí hace unos 2, 3 años en una entrevista para El Confidencial, un portal español. Y bueno, es un hombre también muy conservador y no solo en estas cuestiones nos llegan a aparecer desdibujamientos entre la izquierda y la derecha, bien también pueden estar incluso en algunas formas del fascismo, que si bien podemos estar de acuerdo en que no es de izquierda, puede tener algunos de sus elementos, al igual que el falangismo y algunas otras ideas que en efecto pues sí llegan a ver los desdibujamientos, pero hay que superar estos desdibujamientos para poder tener pues una visión adecuada de lo que es la izquierda y la derecha para no caer en descripciones absurdas como las que hemos clasificado ya.
Exactamente. Permíteme interrumpirte ahí tantito. Yo pienso que justamente, a ver, les voy a decir una postura personal y ya ustedes me dirán si consideran que estoy diciendo una tontería, ¿no? Yo creo que estos términos, al igual que otros términos como justicia, libertad, felicidad, nunca van a estar completos. Nunca va a haber una definición que los englobe atemporalmente, eh, válido para todo el mundo, o sea, mundialmente válido. Sin embargo, eso no significa que no existan. Es como, por ejemplo, la felicidad es un concepto que va a estar la psicología, las neurociencias, la filosofía, la sabiduría popular, cada persona definiéndolo, pero no por eso alguien va a decir, bueno, Gustavo Bueno sí lo dice, que la felicidad es una ilusión, ¿no? O sea, porque incluso quienes lo digan van a utilizar el término. Es igual izquierda y derecha. Jalife dice mucho que esos son términos anacrónicos, pero también los usa en sus videos. O sea, también dice, estamos viendo expresiones de derecha, estamos viendo expresiones de izquierda, a pesar de que, igual que Migala, son promotores de que desaparezcan los términos, pero usan los términos. O sea, pareciera ser inevitable utilizar los términos, lo cual dice que creen en la inexistencia de algo, pero aún así usan el término, o en el fondo no se puede negar que dichos términos significan algo. Eh, Profe, ¿quieres participar aquí en algo de lo que dijo Oliver, algo lo que dije yo? Sí, 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 dijeron los dos cosas muy, muy interesantes y estoy completamente de acuerdo en este punto de que de lo que planteaba Liber, de su crítica a la dicotomía globalismo versus nacionalismo. Como comentaba yo hace unos momentos, esta dicotomía o esta categorización tiene la cualidad de que ofrece elementos para describir los comportamientos sociales en el mapa contemporáneo. En efecto, si uno compara el momento que estamos viviendo, y más a raíz de la pandemia derivada del SARS-CoV-2, pues nos damos cuenta que no es el mismo contexto al contexto de los años 80 o de los años 90, cuando, según los especialistas mencionan, fue la parte más hegemónica del patrón de acumulación llamado neoliberal. Hoy, a nivel mundial, hay una crisis en la legitimidad de este patrón de acumulación, también de sus sistemas discursivos, académicos y de su cultura en general. Esta crisis ya venía desde hace algunos años, no empezó hasta ayer. Podríamos decirlo que cronológicamente lo podríamos situar en un aceleramiento en el 2008, la crisis económica global. Otros mencionarían, más en la lectura latino-caribeña, que por ejemplo en regiones como en América Latina y el Caribe, pues prácticamente nunca gozó de un consenso. Ahí están los ejemplos de los gobiernos llamados progresistas en la primera década de los 2000 y ahora vemos el reflujo de estos nuevos gobiernos. Vamos, lo que quiero decir aquí es que esta categoría de globalismo, nacionalismo, aparentemente tiene razón porque el mundo en efecto está girando hacia una crítica muy feroz en contra de la llamada globalización neoliberal y en contra de algunas posturas ortodoxas del neoliberalismo. Y entonces estamos viendo los bloques nacionales y también estamos viendo a los bloques globalistas. Ahora, el grave problema de esto es que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos bajo la administración de Trump, que podríamos adscribirlo bajo el globalismo, que comparado, por ejemplo, con países como China o como Cuba o como Venezuela, que también son nacionalistas y que también son estatistas, pues evidentemente hay una grave, pero muy grave contradicción. No vale la pena mencionar los datos ni las realidades, porque es conocimiento de todos, que el gobierno de Estados Unidos, particularmente la administración de Trump, entró en una seria confrontación con estos tres países. Entonces, sí es importante seguir discutiendo que la dicotomía izquierda y derecha ofrece posibilidades no solo para describir realidades o comportamientos sociales o geopolíticos o demográficos, etcétera, sino que también ofrece la posibilidad para entender las diferencias entre estos distintos fenómenos
sociales. Entonces, yo voy ahora al punto de lo que hablaba hace unos momentos Ulises, que es en torno a la naturaleza de la palabra izquierda y la naturaleza de la palabra derecha. Coincido completamente en la manera en cómo él está planteando el tema, porque si uno se detiene a observar el meollo de los planteamientos que describió en su taxonomía al principio de nuestra charla, podemos concluir que la mayoría de esas interpretaciones son de carácter formal, son de carácter descriptivo, pero la forma en cómo Ulises está planteando el tema es una forma novedosa, porque el problema primero debe de plantearse desde un punto de vista lingüístico, de la naturaleza de las categorías, de los instrumentos cognitivos que nosotros utilizamos para entender el mundo social y el mundo y el cosmos en general. Luego entonces, coincido completamente, la categoría izquierda o la categoría derecha tiene una familiaridad muy importante con otras categorías como las que mencionó hace unos momentos, amor, maldad, felicidad, Dios, etcétera, que para empezar encarnan una infinidad de significados y que a diferencia de otras palabras como por ejemplo perro, gato, agua, que refieren cosas en concreto, pues cuando hablamos de izquierda, como decía muy bien Arnaldo Córdoba, pues ¿quién es esa señora, no? Hay como que ya está complicado hablar de eso. Entonces, yo lo primero que señalaría es que tradicionalmente, desde que se empezó a utilizar la categoría izquierda, ha sido una categoría que debemos hacer el esfuerzo por pensarla como una categoría de carácter espacial, no de carácter ontológico. Es decir, la izquierda no refiere principios, elementos, cosas en concreto, sino refiere espacios en donde esas cosas, esos elementos y esas experiencias deambulan. A ver, espero no divagar un poco en esta abstracción. No, pero ya estamos entrando en tema, ¿no? Ya estamos al fin entrando en tema de qué es izquierda y qué es derecha. Calientitos, ¿no? Y de forma... Nos van a decir en el YouTube, bueno, pero ¿y cuándo ya dicen qué es izquierda y qué es derecha? Pues. Pero vamos caminando y vamos a correr. Ya estamos entrando. Ya estamos entrando en calor. Va a empezar la polémica ahorita. Exactamente. Es importante insistir en que es una categoría que no refiere cosas, es decir, principios ontológicos, sino refiere espacios donde esas cosas deambulan, están, se mueven o permanecen inmóviles. ¿Pero a qué te refieres, profe, cuando dices que refiere más a espacios que cosas? Digamos. Perfecto. Desde el punto de vista... Vamos a utilizarlo de esta forma, no quiero caer en tecnicismos. Hay dos escuelas que piensan ontológicamente que la sociedad, es decir, para decirlo de manera sencilla, la naturaleza de la sociedad. Una escuela que, grosso modo, asume que la sociedad es un conjunto de... es un campo en donde existe una infinidad de sujetos y que en un momento determinado entraron en contradicción, quizá por la propiedad privada, se corrompieron y pues prácticamente la historia de la humanidad ha sido una acumulación de corrupción precisamente por esta situación. Obviamente estoy haciendo una generalización un tanto aventurada, pero a veces son... Un poco una postura jovesiana. Una postura rusoriana. Me parece marxista también. Bueno, hay muchos que deben caer ahí. Liberal también. Es una postura, para empezar, es una postura cristiana, es una postura, si nos vamos más lejos, platónica. Para no entrar en problemas, me gustaría más, sobre todo, pensarlo a partir de Rousseau y, como bien dice Lieber, a partir de una lectura de Marx, sobre todo el Marx joven, que probablemente ustedes hayan tenido la oportunidad de leerlo, pero en estos textos que se llaman Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844, ahí lo plasma de manera magistral, extraordinario ese cerebro maravilloso que era Marx, pero sí hay esta postura ontológica de la sociedad. Sí, Me parece que una manera, así rápido lo interrumpo, disculpe, que una manera adecuada de presentarlo es pensar en un pecado original para entender mejor el concepto que nos acaba de explicar, así como Adán y Eva, la acumulación
originaria en Marx, la dialéctica del amo y el esclavo. Algo hay de ello. Por ejemplo, inclusive ustedes saben de mis simpatías por Morena, como Sí, ciudadano que profe, soy. ahora sí ya nos van a dejar de seguir aquí. Esto se va al cote. No, no es cierto. Sígale, Bueno, profe. hablemos de la 4T, ¿no? Pero, por ejemplo, inclusive el acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional habla un poco de lo que dice hace un momento Liber, que es esa concepción y creencia que parte de una noción ontológica de que la naturaleza de la sociedad es que los individuos que forman parte de ella de manera natural encarnan lazos de colaboración, pero ha llegado ciertos momentos en que esa colaboración se rompió y ¡pum! Apareció el conflicto. Hay otra postura que paradójicamente no viene del todo de la izquierda, aunque Marx ya escribía sobre ello, pero bueno, Marx no puede escribir de todo, que asume que desde un punto de vista ontológico la sociedad es un campo no terso, no armónico y no pleno. Es decir, su ontología no es de la plenitud, sino su ontología es del conflicto, del antagonismo, de la paradoja, de la tensión. Algo más Es, nietzscheano. Sí, y podríamos incluir ahí una larga tradición de pensadores que hasta podríamos decir son de derecha, como por ejemplo Nietzsche, Heidegger, pero Schopenhauer. en los últimos años, no me voy no voy a meter en ese tema, porque es otro tema de discusión, en los últimos años la izquierda contemporánea, el pensamiento crítico contemporáneo ha venido más o menos pensando al respecto, que es en el caso, por ejemplo, de los trabajos que a mí me entusiasman mucho, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que han rehabilitado desde la lectura de la izquierda el tema del antagonismo social. Entonces, tenemos como conclusión, ya saliéndonos de las interpretaciones ontológicas, para tratar de responder tu pregunta, que es, hay que partir de la premisa que la sociedad en su conjunto, es decir, desde los orígenes hasta nuestros momentos, diría un ex profesor que tuve, eh, siempre hemos estado y siempre estaremos en una sociedad en donde el antagonismo, en donde el conflicto, la tensión y la paradoja forman parte medular de ello. Y la prueba de ello son la existencia de las clases sociales. Entonces, no es la misma posición que los sujetos adquieren en la sociedad, ni son los mismos intereses. De ahí por eso de que exista la política con el objeto, primero, de llevar a la práctica la agenda de ciertos sujetos, de ciertos planteamientos, y por otra, para evitar el antagonismo más extremo de la convivencia del humano en la sociedad, que es la guerra. Por ahí algunos decían, creo que era Maquiavelo, la guerra es el extremo último de la política. Por ejemplo, alguien dice, es que ya llegó la guerra y se acabó la política. La política es la guerra es el extremo mayor de la política. Es decir, la política es un elemento, una relación que sirve para poner en funcionamiento y en práctica los intereses sociales particulares y singulares de los sujetos de acuerdo a sus distintas posiciones en el campo de lo social. Por lo tanto, partiendo de esta lógica, tanto de una lectura de izquierda como de derecha, por lo tanto, la sociedad, hasta estos momentos, no solo desde el siglo XVIII, sino siempre, tiene contradicciones, tiene divisiones, tiene dicotomías y por lo tanto tiene intereses. Ahora, el pensamiento crítico en los últimos 200 años, sobre todo, como bien decías al principio, Ulises, a partir de la Revolución Francesa, ha querido representar, es la palabra clave, representar la diferencia entre las tendencias que van por un lado y las tendencias políticas que van por otro, al margen de que las formas algunas veces compartan ciertas cosas, pero en el fondo, en lo núcleo, en el contenido de la discusión, hay graves, pero muy graves diferencias. De ahí entonces que la categoría izquierda hay que hacer el esfuerzo por pensarla primero como una categoría, insisto, no ontológica, sino una categoría espacial, así en el más amplio sentido del término, espacial y pensando, como muy bien citabas a Nolan al principio, como un plano cartesiano, como unas coordenadas, no como una dicotomía, sino como unas coordenadas. Y en segundo, pensarlo como una categoría representativa. Esa es la palabra clave, que representa las tendencias de los sujetos respecto al conflicto y respecto al consenso. Luego, y con esto termino,
Luego entonces nos hace pensar que la categoría izquierda y la categoría derecha son dos cosas que están fuera y que nos ayudan a vislumbrar el espacio del espectro del conflicto y del antagonismo político. Y ahí yo creo que podemos ir más adelante. Liber, Sí, bueno, lo último que habías dicho de plantear que la izquierda y la derecha son cosas que no podemos plantear como estáticas. Me parece que, que yo convendría en matizarlo. No estoy del todo de acuerdo, pero tampoco del todo en desacuerdo. A mí me gusta cómo planteas todas las cosas. Para conocer bien una cosa hay que saber cómo empieza y cómo va. Y cuando observamos cómo empezaron las cosas y cómo van, cómo comenzaron en la Revolución Francesa y cómo evolucionaron los conceptos, pues nos damos cuenta de que en efecto es algo que ha cambiado a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que aún con todo y esos cambios, podemos observar que hay algo más o menos común, todas esas cosas que al final de cuentas pueden ser extremadamente diferentes y aún así ser englobadas en el mismo campo. Digamos, lo diferente que puede ser una idea estalinista a una idea de socioliberalismo que podríamos ubicar en la centroizquierda, a diferencia del estalinismo en la extrema izquierda autoritaria. Y a partir de ahí, creo que podríamos continuar la discusión. En la participación del profesor Víctor Iván me pareció muy interesante todo lo que está planteando, en particular las dos visiones del mundo, el mundo más o menos como teniendo la sociedad como producto de una suerte de pecado original y por otro lado una sociedad con un conflicto incesante que no necesariamente va a partir de un, digamos, pecado original. pero a ver, yo quisiera porque quizás algunas de las personas que nos estén viendo digan, se están dilatando en ir al punto, ¿no? Yo quisiera aquí intervenir. Veamos, estamos más o menos poniéndonos de acuerdo en que Nolan tiene un punto al decir que izquierda y derecha no es solo una dicotomía, sino que es algo espacial, un plano. Entonces puedes estar más a la izquierda autoritaria, más a la derecha autoritaria, y ahí podrías meter a Trump, podrías meter a Obama en distintos puntos del plano cartesiano. Pero yo aquí haría la pregunta del millón de dólares, que es, ¿Trump y los nazis eran de izquierda, de derecha, y por qué? Yo en lo personal considero que Trump es de derecha, evidentemente de una derecha nacionalista, de una derecha negacionista del cambio climático, no toda la derecha es así, de una derecha muy particular, Y negación y del COVID, de la de COVID. dientes para afuera, pero vi que se filtraron unos audios de cuando recién se enteró de la enfermedad Ujú. y estaba preocupado por el tema, aunque de dientes para afuera parece que para salvar la economía se volvió negacionista del COVID, a diferencia de Bolsonaro, quien sí parece ser un negacionista del COVID convencido, ¿no? Ujú. Pero, en fin, para ir al punto que quiero llegar, yo digo que Bobbio es quien da en el clavo y les voy a decir por qué. Para justificar que los nazis son de derecha, como la mayoría de los politólogos sostienen, muy pocos politólogos dicen lo contrario. No sé qué tan a la derecha, pero sí considero que son de derecha. Se tiene que utilizar el criterio de la desigualdad. Los nazis eran fervientes racistas, eran fervientes creyentes en que la desigualdad de razas era importante, era natural y era deseable. Se debería incluso de incrementar, y mandando a trabajos forzados a ciertos tipos de razas, etcétera. Sé que van a haber muchos contraejemplos a esto que estoy diciendo, como por ejemplo que tener un estado de bienestar fuerte, pues sí, pero solo para ellos. Eran imperialistas, Así no es. creían en la diversidad cultural, étnica ni religiosa, y por supuesto estaban en contra de ideas progresistas. Se podrá argumentar, bueno, era el espíritu de la época. Como sea, también pienso que los nazis y los fascistas tenían algunas actitudes que después, irónicamente, se han confundido con la izquierda. Por ejemplo, Juan Domingo Perón estudió con Mussolini, si no
mal recuerdo, y después en Argentina quería auxiliar a muchos nazis. De hecho, varios se fueron a Argentina con el apoyo de Perón, pero hoy en día es visto como un izquierdista latinoamericano, porque en el fascismo convivían elementos de extrema derecha con elementos de centro, con elementos de izquierda, pero en general lo que se convirtió el fascismo al final, o sea, del 39 en adelante, antes de eso podemos discutirlo, ahí estaba Gregor Strasser, Sí. o sea, era algo raro, pero después, o sea, porque muchos dicen, ay, en el Cuando manifiesto, gobernaron, el gobierno fue de derecha. O sea, uno puede decir, no, es que Strasser era socialista, los hermanos Strasser eran socialistas, pero ¿acaso ellos llegaron a gobernar? No, quien gobernó, ya sabemos quién fue, y su gobierno en absoluto lo puedes calificar como izquierdista, y pues no por nada también terminaron muertos los hermanos Strasser. exactamente, en la noche de los cuchillos largos. Y bueno, ya para terminar mi argumento y cederles la palabra, yo pienso que si uno combina la postura de Nolan con la postura de Bobbio, es decir, la derecha ve bien la desigualdad o inevitable o benéfica y la izquierda lucha contra ella y además lo ponemos como un plano cartesiano y no solo como una dicotomía, se puede explicar todo o casi todo desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta la actualidad, obviamente sin olvidar las coyunturas históricas del espectro político y sigue siendo vigente. Esa es mi postura. ¿Qué opinan Nada de lo más, que digo? Quien quiera tomar la palabra. yo tendría ahí un desacuerdo, porque el cuadro de Nolan, a diferencia de Bobbio, toma como referente para la izquierda o la derecha las libertades con las que uno está de acuerdo, por decirlo de una manera muy simple. El izquierdista a favor de las libertades personales, y así es como lo toma en el test, como lo desarrolla el propio Nolan. Y por otro lado, la derecha, que en vez de libertades personales, le gusta nada más la libertad económica, y pues se puede llegar a caer incluso en el simplismo que citaba yo de Milley, de que la izquierda se mete en tu bolsillo y la derecha se mete en tu cama. Pero en efecto, se debe de rescatar ese elemento del plano cartesiano y yo creo que la síntesis adecuada entre un Bobbio y un Nolan es el political compass, la brújula política, y quizás añadirle algún otro elemento. He visto una variante que además de dividir el espectro político en izquierda y derecha y libertario y autoritario, añade otra línea en la cual califica qué tan progresista o qué tan conservador se es, porque a mi parecer las categorías de libertario y autoritario no terminan de adecuarse bien con ser conservador o ser progresista, aunque igual eso es muy, muy discutible. Profe, ¿qué opinas? Um, Voy primero con el comentario del Iber y luego cierro contigo. Estoy de acuerdo cuando dice que al margen de que la categoría izquierda, la categoría derecha, tenga la propiedad de referir el espacio y no de referir una propia ontológica, ello no debe de implicar renunciar a encontrar el punto en común entre una y la otra. Por eso, en efecto, es importante hacer énfasis en, ya que observamos la naturaleza de esas categorías, ahora observar cuáles son los criterios que las hacen funcionar. Y aquí sí yo estoy de acuerdo con la lectura que haces tú, Ulises, creo que es uno de los pensadores que con mayor precisión ha trabajado el tema de la izquierda, que es en efecto Norberto Bobbio. Los criterios que habría que señalar para diferenciar una de la otra, en efecto, son la relación que ciertos proyectos, ciertas corrientes o ciertos actores políticos tienen en relación a el tema de la llamada igualdad. A lo que agregaríamos, para ayudarle un poco a Bobbio, no solo el tema de la igualdad, sino también ahí habría que agregar el tema de la equidad o de la falsa distribución de la riqueza, vamos, pues, de la cuestión social como años atrás se hacía.
A los que nosotros hemos denominado como de izquierda, al margen de sus posturas, al margen de sus diferencias y al margen de los fratricidios que siempre los han caracterizado más a la izquierda que a la derecha, el punto o el común denominador que ha caracterizado a todos ellos es su postura teórica respecto a que los seres humanos pueden alcanzar un mejor estadio como sociedad y como seres humanos o como sujetos humanos en cuanto más se acerquen a alcanzar precisamente esto a lo que llamamos genéricamente como igualdad. Claro, hay algunos cuyas posturas son más extremas y llegan a ese punto de inclusive plantear que todos deberíamos de ser iguales, al margen de que desde el punto de vista ontológico ese planteamiento es erróneo porque no todos somos iguales. Tenemos principios constantes, principios iguales, pero también encarnamos singularidades, particularidades y también diferencias. No obstante ello, en efecto, todas esas corrientes, autores, actores políticos, etcétera, que tienen esta postura, los hemos adscrito bajo las coordenadas de la izquierda, ya sea en este plano o en esta representación cartesiana, más al extremo o más tirado al centro, que habría que mencionarlo como un lugar de tránsito o como una bisagra. Luego entonces, a lo que nosotros denominamos como derecha, sería ese espacio en donde nosotros representaríamos o meteríamos a esas corrientes, esos autores, esos políticos, etcétera, cuya postura teórica respecto a la igualdad, a la cuestión social, asumen que la sociedad alcanzará un mejor estadio en tanto asuma la no igualdad natural entre los humanos. Entonces, volviendo al punto, aquí en esta postura podemos meter claramente a todos aquellos que estén más al extremo de este planteamiento o aquellos que están más cercanos al centro y por lo tanto a una postura de igualitarismo. La extrema derecha es el caso, la extrema derecha es el caso, digamos, más sencillo de explicar, entre comillas. ¿Por qué? Porque la extrema derecha parte del principio de que se debe de agudizar las diferencias de todo tipo, de etnia, de pigmentación de la piel, para no utilizar el término raza, de nacionalidad, de religión, y por supuesto de economía, de poder adquisitivo. Es todo un combo, pero se vuelve de extrema derecha cuando incorpora todas estas cuestiones, de la religión, por ejemplo. Por el contrario, las posturas que están más lejanas del extremo comparten su afirmación porque la humanidad llegará a un mejor estadio si se afirma la desigualdad, pero ellos asumen que es importante convivir en regímenes de carácter institucional, de aspiración democrática formal, es decir, no en donde se asuma que el poder recaiga en el pueblo o en la gente, sino desde el punto de vista de la democracia formal, entendida como pluripartidismo, republicanismo, elecciones, sufragio efectivo, etc. Entonces, estas posturas que comúnmente se denominan de manera genérica como liberales o inclusive hasta socialdemócratas, pues tienen una lógica un poquito más estrecha y de mayor complicidad y de mayor amistad con la institucionalidad burguesa, a diferencia de los extremos cuya postura respecto a las instituciones se asume como algo timorato, como algo inservible y quieren acelerar el motor de la historia, acabando precisamente con esa institucionalidad, que es uno de los elementos que comparte, por ejemplo, Trump, lo acabamos de ver el 6 de enero, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Hitler, y que hay un libro que, por cierto, paréntesis, muy interesante que habla sobre este aspecto que se llama Fascismo y Populismo de Federico Filchenstein, y señala algo importantísimo, que precisamente esta postura en contra de la institucionalidad viene acompañada de un sentimiento de heroísmo, de un sentimiento de misticismo, de un principio escatológico, es decir, del fin de los tiempos, que tanto caracterizó a la mística fascista y nacionalsocialista en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo,
Ahorita no recuerdo el título de un libro que leí hace algunos años en el que se documentaba que en la solución final o en los campos de concentración se asesinaba a los prisioneros mientras se ponía la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven o con música de Schubert o inclusive hasta de Bach. Y ese misticismo, ese heroísmo, ese sacrificio y ese ascetismo lo comparte la extrema izquierda más que la izquierda socialdemócrata o liberal, porque precisamente está en el extremo, pero a diferencia de la extrema derecha, afirmando la tendencia de querer alcanzar la igualdad de manera rápida, apresurada y sin ningún filtro democrático institucional. Termino con esto. Entonces, es importante, en efecto, coincidiendo con ambos, hacer énfasis en buscar los criterios y todo indica que estos criterios en torno a la llamada igualdad o la cuestión social son sumamente importantes y nos permiten dar elementos para agudizar y entender las diferencias. Yo les quería plantear, Liber y Víctor, algunas cuestiones que seguramente los más ínclitos y más curiosos que vean este video completo podrían plantearse, además de las que nos van a dejar en los comentarios nuestro querido auditorio, pero quería que las tratáramos antes de terminar esta agradable conversación. Son las siguientes, las voy a enumerar y contéstenlas en el orden que quieran y las que quieran contestar. Primero, la cuestión de el centro. El centro existe, hay gente de centro, en caso de que digan que sí o no, ¿por qué? Y en caso de que digan que sí, ¿es deseable ser de centro o en realidad eso es ser apolítico? Segundo, la izquierda provida, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en donde es el país más antiabortista, ¿sigue siendo izquierda? O sea, si la izquierda conservadora, por decirlo así, la izquierda religiosa, digamos, o la izquierda, incluso podríamos hablar de una izquierda racista, si se me permite el término, con Lavrent Iberia, el general estalinista que tenía actitudes xenofóbicas, según he leído. ¿Eso sigue siendo izquierda o ya no? Porque caeríamos en una contradicción de lo que estamos diciendo. Tercero, solo son 4 puntos. Tercero, el indigenismo es de izquierda en el sentido que quiere preservar las tradiciones indígenas, o sería de izquierda en el sentido en que quiera sacar al indígena de la condición premoderna en que se encuentra. Y cuarto, en la realpolitik se admite que esto puede, o sea, que el espectro político puede fracasar. Por ejemplo, cuando Bolsonaro le dio, es el país, Brasil, el que le ha dado más dinero a la gente por la pandemia, a pesar del discurso de Bolsonaro de privatizaciones, y, o sea, una cosa es el discurso y otra lo que hacen, dicen muchos ahí en la Realpolitik. Y Andrés Manuel, pues bueno, es evangélico y ha citado, ha hecho una cartilla moral y muchos socialdemócratas lo acusan de violar el Estado laico. Habrá que ver si es cierto o no, pero sí es verdad que tiene más acercamiento con organizaciones conservadoras, tan solo el PES, que otros gobiernos que llamábamos de derecha. Entonces, entre esas contradicciones que suceden en la realpolitik, ¿admitiríamos que van más allá del espectro político o no admitiríamos eso? Quiero escuchar qué opinan. Si gustas empezar, Liber. Pienso que si hay un centro, naturalmente es un poco más difícil de definirlo, pero en general yo creo que puede englobar en general una tendencia a tener unas posiciones moderadas respecto a impuestos, a liberalización de drogas. Un centrista típico te diría, sí, vamos a legalizar la marihuana, pero con muchos impuestos. O este también puede ser pro aborto o antiaborto. Esta es una cuestión en la que pienso yo que no tiene mucho que ver, que no determina más bien si alguien es de izquierda o de derecha, O sea que porque el aborto está fuera un poco de ese eje, ¿no? sí, o sea, y eso me lleva a la segunda pregunta, que si puede haber una izquierda antiaborto. Y en general se podría preguntar más
a ningún nivel más grande, puede haber una izquierda conservadora, y la respuesta es sí. La izquierda y la derecha no tienen que ser necesariamente conservadoras o progresistas en absoluto. Un poco A lo mi que decías parecer, del tercer eje, ¿no? De que habría un tercer eje en la brújula política, ¿no? ajá, sí, en parte, en parte. Por ejemplo, el comunismo es una idea que, por ejemplo, Antonio Escotado califica como ultraconservadora, porque apela a la restauración de, del comunismo, que de hecho se entiende en el cuerpo marxista como el estado originario de la humanidad, y además, dado que el comunismo se plantea como un estadio superior de la humanidad en la que no hay clases, no hay dinero, se pierden todos esos elementos que pueden provocar dinámicas que cambien constantemente la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el comunismo podemos englobarlo, podemos meterlo como una idea conservadora, con todas las críticas que a lo mejor se pueden hacer a esta postura. Y esto independientemente de si el comunista es conservador, en el sentido común de la palabra, de estar en contra del aborto, O sea, pero del Escotado dice matrimonio gay. Ajá. perdón, Liber, Escotado dice que el comunismo es conservador en el sentido en que quiere regresar al estado original de las cosas que los comunistas dicen que fue el estado original. ¿Ese es el A lo argumento que es, Escotado? esa es parte mía. La parte de Escotado concretamente es que, dado que el comunismo es una sociedad que no tiene las instituciones necesarias para cambiar las cosas, sino que al contrario, es una sociedad que está más o menos condenada a un estancamiento de las posiciones de las personas, en la Por que no no va a haber haber movilidad innovación. social, pues como no va a haber movilidad social, porque en teoría, pues, ¿a dónde te puedes mover si no hay Ajá. clases sociales? Entonces, ahí está un elemento conservador. Como de conservación de las cosas tal cual están. Conservador Exactamente. en ese sentido. Ok, ok. Ajá, y de que las cosas no vayan a cambiar. Ajá, exactamente. Ok, ok. Y Del indigenismo y de la realpolitik, las que quieras el contestar. indigenismo se me hace un ¿Cuál poco será el indigenismo de complicado. izquierda? Yo creo que hay, que ahí llegamos a muchos desdibujamientos. El indigenismo, pues me podría parecer más que nada izquierdista porque trata de recuperar la dignidad de los pueblos originarios, pero pues está también el arista conservador, aunque como te digo, no se me hace determinante para decir si es de izquierda o de derecha, y por lo tanto, pues sí, te diría más que va hacia la izquierda. Y en la Realpolitik, por ejemplo, Heinz Dieterich, que fue que escribe de repente para Aristegui Noticias, escribieron una columna sobre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, en el que dice, quienes se encomiendan a las transformaciones y se alejan del centro político, están condenados al ostracismo, a que los aíslen. Y pues es lo que le pasó a Donald Trump, que pues se terminó peleando con su propia cúpula y con la cúpula enemiga, y pues eso explica en gran parte por qué perdió. Y pues de esto lo tomo como fundamento para decirte que, por ejemplo, Bolsonaro, pues igual va a ser una persona de derecha independientemente de la praxis que él tome. A mí Andrés Manuel, pues también me parece una persona de izquierda, o más bien lo que él representa, representa cierta lucha por la dignidad de la mayoría de los mexicanos, por eso lo votaron, por eso es tan popular. El hombre ha luchado décadas en contra del discurso neoliberal y y en general tiene una retórica y una práctica que sí es orientada más que nada a lo que podríamos llamar en general como el bien común, con todo y los elementos conservadores que a lo mejor a muchos izquierdistas woke, de esos de cafetería, que te dicen, no, AMLO no es de verdadera izquierda, yo sí soy de verdadera izquierda, aunque nunca en la vida he hecho nada. A lo mejor me he puesto a pintar unos cartelitos y salir con ellos a la calle, pero más que eso, no he hecho nada. Pero yo sí soy un verdadero izquierdista. Y pues esa sería mi reflexión en torno a tus preguntas, Agni. Oye, pero te quiero hacer una pregunta, Liber, antes de darle la palabra a Víctor. Yo pienso que alguien avispado y mal intencionado también nos podría hacer la siguiente crítica justo aquí. Nos podría decir, si ustedes están diciendo, al menos Liber, y un poco lo que yo no dije textualmente, pero dije implícitamente, si ustedes están diciendo que mientras el discurso sea
oficial y sea de derecha, la realpolitik puede incluso, por ejemplo, tambalearse. O sea, Bolsonaro puede tener planes sociales, pero como ha tenido un discurso fuertemente derechista, intenciones evidentemente derechistas, es de derecha. Entonces ahí se nos podría hacer la crítica. Ah, sí, y entonces, ¿por qué Sí, no le hacen caso al discurso fascista? Porque el discurso fascista era anticapitalista. Es decir, aunque ya en el poder sí se privatizaron empresas en la Alemania nazi, pero nos dirían, ¿y ahí no aplica o qué? Ahí, o sea, a esto que te estoy diciendo, ¿qué le contestarías tú? Exactamente. bueno, en principio que la derecha pues no necesariamente tiene que ser procapitalista, lo podemos ver, por ejemplo, con las ideas falangistas, pero en la práctica, pues sí, fueron capitalistas, aunque incluso se llegaron a plantear retóricamente el fin del capitalismo. Hay que también entender que en la política real, pues tienes que convivir con la realidad. Eso te lleva a ser pragmático y adoptar pues, prácticas que no coinciden así puramente con tu lado político, por así decirlo. Por ejemplo, dejar meter a algún extranjero que llegó a ser Adolfo, pues eso no quiere decir que dejara de ser racista o dejara de ser imperialista. Y también dejar bien clara la importancia que tiene la praxis política y que además, en este caso de Bolsonaro, por ejemplo, predomina el empoderamiento de ciertas élites. Por ejemplo, se plantea la privatización de las cárceles, disminuir ciertas funciones del Estado en cuanto a las actividades públicas, sociales, y naturalmente también en este caso ayudaría el hecho de que nos encontramos en un estadio excepcional, o al menos eso podríamos argumentar también. ¿Ok? Profe, algo que tengan que decir de todo lo que se ha dicho hasta aquí. Bueno, en relación a la pregunta sobre la existencia o no del centro, habría que señalar que el centro sí existe, pero subrayando que su existencia es distinta a la de la izquierda y a la de la derecha. Pienso que hay que pensar al centro sobre todo como un término o una categoría bisagra, es decir, una región, un espacio de transición entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien en el momento en que se adscriba como gente del centro, va a tener una determinada postura en torno a la distribución de la riqueza, en torno al imperialismo, en torno al aborto, etc. En ese proceso de toma de decisiones, lo va a tener que hacer y lo va a situar respecto a los criterios que hablábamos hace unos momentos, en relación a la postura teórica en torno a la igualdad, a la equidad y a la resolución de la cuestión social. Entonces, yo diría que el centro sí existe, pero hay que pensarlo como una bisagra, como una región de transición. Ahora, O sea, solo es temporal. Una persona solo puede estar ahí temporalmente. yo diría más que temporalmente es de transición, o sea, vas pasando, porque, por ejemplo, Pasas por ¿cuál ahí, es? pero no te quedas ahí. No te quedas, por ejemplo, ¿cuál es, por ejemplo, a uno del centro le pueden decir, a ver, ¿cuál es tu postura de que López Obrador le dé créditos a los pequeños empresarios y no a las grandes compañías que en marzo o en abril estaban exigiéndole que les condonaran impuestos? Sí, Entonces, ¿cuál ese sería del la centro postura del dice, centro, no? y el Ajá. del centro diría, bueno, yo soy de centro, pero creo que los empresarios tienen razón. Pues mocos, ya, se pasó del lado La derecho. única manera de permanecer en el centro sería decir, soy indiferente, lo cual significaría ser apolítico, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que llega un momento en el que se toma decisión. O sea, la persona, el individuo, el ciudadano promedio, en ciertos momentos, de manera equívoca o de manera consciente, toma decisiones. Entonces, el centro se difumina, por eso se vuelve más una área transitiva. Por eso, en ciertas ocasiones, se utiliza mucho esta expresión de centro derecha o centro izquierda, precisamente pues para decir que esa postura de izquierda no es tan extrema respecto al tema social, respecto a la distribución de la riqueza.
Por ejemplo, el caso de gobierno de Felipe González en España, durante mucho tiempo se le decía que era un gobierno de centro izquierda. Bueno, ya después demostró que sí estaba muy cerca del centro, tanto que hasta el final se convirtió en un agente propio de la derecha, y más los últimos años. Entonces, por eso yo digo, sí hay que pensar al centro, pero hay que pensarlo como un área, como una región de transición. Ahora, respecto a esta pregunta que me parece muy interesante y qué bueno que lo diseñaste de esta forma para terminar en algo que quizá la gente es a lo que más le atrae, yo no diría así de esa forma que la izquierda puede ser conservadora, pero tampoco diría que no hay nada que ver en ese asunto. Me explico. De manera equívoca, también muchas de las ocasiones se ha hecho creer que los que son de izquierda o los que somos de izquierda somos aquellos que estamos a favor de eso que llaman el progreso, de los cambios, de las transformaciones, y los que están en torno a la derecha son los que quieren conservar, son los conservadores. De hecho, aquí en confianza y con todo el cariño del mundo, el presidente quizá todavía tiene esta visión un poco cercana a la dicotomía en el siglo XIX, en el que los conservadores en efecto querían preservar el régimen y la estructura la estructura de propiedad y la producción que se había heredado de la época virreinal, la época colonial. Y los liberales eran aquellos que querían cambiar de régimen. De alguna manera es así. Sin embargo, pensándolo en el siglo XXI y desde un punto de vista teórico, yo más bien plantearía lo siguiente. Las posturas que están en la izquierda, en ciertos contextos, en ciertas circunstancias, en ciertos ambientes de lo que decían hace un momento de la real política, tienen que tomar ciertas posiciones respecto al pasado. Y es así cuando ciertos proyectos, ciertos actores pueden ser de izquierda, pero son hasta cierto punto conservadores en ciertos temas. Por ejemplo, Evo Morales o Rafael Correa, que sobra decir, fueron dos actores fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento, no solo económico, sino de ese momento de aparente transición al postneoliberalismo que estaba alcanzando tanto Ecuador como Bolivia y que fueron abruptamente interrumpidos. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, tenían posturas muy contrarias al aborto y tenían posturas contrarias o de reticencia, por ejemplo, ante los matrimonios del mismo sexo, o inclusive eran reacios a algunos de los planteamientos de ciertos grupos feministas. Entonces, podríamos decir que esa postura tenía esas posiciones conservadoras, pero nadie en su sano juicio puede negar que yo no diría eran de izquierda, sino que estaban en la izquierda. Creo que al decir estar en la izquierda, es decir, estar en esas coordenadas representativas, nos permiten entrar en esos conflictos existenciales de, a ver, ¿cómo puede ser posible que eres de izquierda? En lugar de ser, pero, estar. Exactamente, ahí sí. Regresamos a lo del espacio y no la ontología. En nuestro idioma sí hay esa diferencia entre el ser y el estar. Desgraciadamente en algunos sí, no. Porque cuando uno y dice, ahí entramos en problemas. Entra el izquierdómetro, ¿no? ¿Cómo vas a ser de izquierda? Eso es a lo que yo quiero llegar. Empieza entonces el izquierdómetro. Entonces, al decir estar en la izquierda, yo creo que hay mayor facilidad para no caer en el fratricidio. Entonces ya voy terminando. Estoy de acuerdo, Y voy en el aspecto de Andrés Manuel. Por ejemplo, Andrés Manuel, muchos de los actores que están en la izquierda en México, voy a dar nombres de manera muy afectuosa, porque yo en la personal tengo una política de no fratricidio, no pelearme contra la gente de izquierda, ni nada por el estilo, respeto absoluto y un cariño y una admiración, pero, por ejemplo, algunos compañeros muy valiosos, muchos de ellos que escriben o militan en el EZLN, en algunas corrientes anarquistas o en el socialismo histórico mexicano, o ya ni decir en la socialdemocracia, pues consideran que López Obrador no es de izquierda, pues precisamente porque dentro de su discurso
hay mucho de cristianismo. Por ejemplo, yo leía el otro día un comentario en el Facebook de un prestigiado historiador con muchos laureles académicos, muy inteligente y muy profesional, y se mofaba de que Andrés Manuel en el día de la Navidad, Nacho Buena Navidad, haya subido un mensaje de buena nueva al pueblo de México y a los pueblos y a toda la humanidad. Y dice de manera irónica, el próximo año la homilía va a ser el Palacio Nacional. Entonces, es precisamente eso que hay que evitar. Y además ya no quiero entrar en detalles de que el discurso cristiano es colectivista, es igualitario y por lo tanto está a la izquierda. Pero es un hecho que Andrés Manuel tiene unas posturas cercanas a la afirmación de la religión, a la afirmación de las tradiciones, a la afirmación de la familia. Y ahora, estamos en esta cuestión teórica, pero si bajamos a lo práctico, ya hablando en términos de política real, La Realpolitik. claro, ¿cómo tú vas a gobernar, por ejemplo, por eso yo hablaba de los contextos y las regiones? ¿Cómo vas a gobernar, por ejemplo, un país, sobre todo el altiplano central mexicano o estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, cuya ascendencia es abiertamente indígena y no me gusta utilizar mucho el término, pero vamos a decirlo, y mestiza, en donde se tejió por años y años de historia una civilización agrícola, desde la época prehispánica y pasando por la época virreinal, una civilización agrícola que está sustentada en los ciclos agrícolas a partir de las fiestas patronales y todo lo colectivo que ello implica, que por ejemplo es lo que ocurrió con el porfiriato, cuando llegaron los ingenios azucareros y transitamos de una civilización agrícola en donde estaba lo colectivo, lo parroquiano, lo sacro, y llega la explotación azucarera, los ingenios azucareros, y toda esa producción se dirige hacia el mercado internacional y entonces se rompen esos lazos identitarios sustentados a partir de la iglesia, de la tradición, de las parroquias, de las fiestas patronales, de la familia. Entonces, un país como México, más al centro y el sur, no lo puedes gobernar si no tomas en consideración estos elementos. No es lo mismo Tlaxcala, el sur de la llamada Ciudad de México, Milpalta, Xochimilco, etcétera, a gobernar Coahuila o Durango. Ni siquiera es lo mismo Sonora en el norte y en el sur. Es un universo pluriétnico. Ahora, ya con esto ahora sí voy terminando para no extenderme más. Acerca del indigenismo, yo creo que el ejemplo más acabado lo tiene Bolivia. Bolivia logró resolver antes del golpe de Estado este dilema que tú muy bien describiste y dibujaste, que es esta tensión entre cumplir la necesidad singular y cumplir la necesidad general. Entonces, yo creo que la cuestión indígena en México tendría que tomar en consideración este camino, porque ahí hay un ejemplo, que no quiere decir que se tiene que trasladar o calcar a la misma realidad mexicana, pero ya hay un ejemplo en el que se reconozca que nuestro país no quiere decir que sea un estado plurinacional, sino que es una nación en donde existen múltiples comunidades y pueblos que, bueno, en suma y en totalidad hacen esta nación heterogénea, singular, particular, diferente, y no me gusta a veces tampoco el término porque ya ha sido cooptado por el pensamiento liberal el que tanto ha criticado Zizek, pero también diversa. Entonces, así reconociendo que eso es México, creo que la cuestión indígena puede dar un paso fundamental. Y bueno, pues yo ahí la dejaría, ¿no? Recapitulando, diciendo a modo de conclusión lo que hemos charlado este día,
Entonces, yo diría que aterrizaríamos algunas cosas, izquierda y derecha siguen teniendo vigencia. Podría hablarse, si se quiere uno poner estricto, de no una dicotomía, sino un espacio eh, tridimensional, al menos de lo que hablamos aquí, bidimensional un poco inspirado en Nolan y la brújula política, eh, orientado a la igualdad y la desigualdad, depende si eres de izquierda o de derecha, y bueno, con más de dos dimensiones, pues existe todavía la dimensión de conservación, progreso, además de la de autoridad, libertad, que como dijo Liber es un poco confusa, y la de colectividad, individualidad, etcétera. La Realpolitik no está peleada con posicionarse en la izquierda o en la derecha, es decir, Trump se posiciona en la derecha, aunque llegue a atacar al Fondo Monetario Internacional y al globalismo o al neoliberalismo. Andrés Manuel se posiciona en la izquierda, aunque llegue a tener alianzas y discursos evangélicos o religiosos en general. El fascismo se sitúa en la derecha, aunque llegue a tener prácticas muy confundibles con la socialdemocracia. Y el indigenismo es una cuestión no tan zanjada, pero la postura de izquierda, en la que al menos yo coincido ahí con Víctor, se debería de tomar, sería un poco la que se consiguió con Bolivia, aunque reconozco que no sé tanto del tema. Yo diría que estas han sido algunas de las conclusiones que hemos sacado de esta enriquecedora charla. Liber, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? No, pues la verdad fue excelente idea haber invitado al profesor Víctor. Aprendí varias cosas de usted, profesor, y le agradezco mucho el haber tenido eh, el gusto de participar en este espacio de reflexión. Pues nada más me queda agradecerle a usted y a toda la audiencia. Bueno, pues, profesor, ¿algo más que quiera decir? Bueno, pues yo estoy muy contento por haber compartido esta extraordinaria charla con Liber y contigo, Ulises. Nos volvimos a reencontrar después de que nos alejamos por temas políticos, como debía de ser. Ahora, Esperemos no sea la última participación acá en el canal, ¿eh? Ahí luego claro, otros claro. temas. No, yo creo que muchas felicitaciones a ambos porque la verdad la manera en cómo se diseñó el programa pues dio lugar a una charla que, sin ánimos de exagerar, yo en pocos lugares, en pocos espacios, he visto que se dé con tanta profundidad, tanta apertura y que se hayan sacado conclusiones y resoluciones tan agudas como las que hoy hicimos, obviamente con la modestia por delante y con la sencillez y la pulcritud, pero sí, o sea, estoy sorprendido de todo el grado de profundidad que alcanzaron ustedes dos y que me permitieron ser parte de este extraordinario diálogo, de esta extraordinaria charla y pues nada, no más que felicitarlos, ¿no? No, hombre, pues muchas gracias, profesor. Pues bueno, aquí dejamos este conversatorio, esperando que pronto haya un nuevo tema y dejen en los comentarios si quieren un nuevo tema y nos despedimos. Buenas noches a todos, buenas noches, Liber, buenas noches, profesor Iván, Buenas noches, y descansen. hasta luego. Chao, cuídense mucho.